este momento estamos realizando talleres de capacitación internas al equipo de trabajo. El equipo está compuesto por estudiantes y graduados de distintas carreras. Hay carrera de geógrafo profesional, de derecho, de diseño gráfico y de trabajo social. Estamos haciendo un fortalecimiento del equipo de trabajo para tener ciertas coherencias y establecer ciertos acuerdos y si no debatir sobre algunos aspectos fundamentales desde la perspectiva de derechos, la perspectiva de género y la temática de violencia y de trata, que seguramente van a ser temas que no van a aparecer en los talleres, pero sí van a ser movilizadores y pueden despertar algunas inquietudes o pedir orientaciones por parte de las mujeres que participan del proyecto. Si bien no es el objetivo principal del proyecto, pero tampoco podemos decir que la mujer solo se dedica a la gestión de riesgo. En realidad la mujer vive, desarrolla su actividad cotidianamente, ocupa distintos roles y dentro de esos roles está el rol que nosotros vamos a hacer reconocer, visibilizar, por eso decimos que es la fuerza invisible de la gestión de riesgo, porque la mujer es la que se encarga de proteger a su familia, de proveer los alimentos cuando ha sucedido algún evento, por ejemplo una lluvia, una granizada, un incendio. Quien provee, quien busca, quien apela al Estado en busca de recursos es la mujer. Y está invisibilizada ese poder y esa capacidad que tienen las mujeres. La idea es de poder precisamente visibilizarla, pero empezar a visibilizarla desde nuestras propias prácticas como equipo. Háblame de ti, de qué pie cojea, ya yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo ya, pon. Ahora hemos estado tratando el tema de derechos humanos, que nos parece ideal para el proyecto Mujer Bonita, porque los lugares a donde vamos a ir a implementar el proyecto son lugares muy vulnerables y nos pareció importante que conocieran cuáles eran los derechos que tenían como personas, como seres humanos. Y el taller sobre derechos humanos, bueno, fue más que todo para tener un conocimiento, sobre todo los integrantes del equipo, de qué eran los derechos humanos, cómo surgen, cuáles son sus características, sus principios, saber cuántas generaciones de derechos hay que surgieron a partir de la Revolución Francesa, que son inalienables, innatos, naturales al ser humano, qué responsabilidad tiene el Estado de garantizar estos derechos y de hacerlos respetar. Primero, al comenzar el taller se hizo una dinámica, como una lluvia de ideas, para ver qué conocimientos tenía cada participante del taller. Surgieron varias cosas, como que, bueno, que los derechos son naturales, de que les corresponden como sociedad, que, bueno, la verdad que tenían bastante idea de lo que eran los derechos humanos. Loco, te queda bien claro, si a media nadie se queda harto, no pa' menos, sal pa' afuera, escucha la sordera, mira el patio. Bueno, mi función dentro de este taller que acabamos de realizar, es un taller sobre género, fue introducir a las compañeras integrantes del proyecto en lo que es el concepto de género, la perspectiva de género, las relaciones de poder, porque el proyecto está enmarcado, digamos, a trabajar con mujeres de distintas organizaciones de las eras, enfocado en la gestión de riesgo en desastres. Nos parece fundamental tener en cuenta dentro del proyecto la perspectiva de género, poder, digamos, resaltar y valorar las acciones que realizan las mujeres dentro de sus familias y dentro de sus hogares, bueno, y su rol protagónico a la hora de prevenir, digamos, y trabajar frente a situaciones de riesgo digamos que se pueden vivir cotidianamente, como son lluvias, terremotos que pueden ocurrir, bueno, todo lo ambiental que se refiere a su entorno. Las mujeres son las que sostienen los efectos de un evento adverso, nosotros llamamos evento adverso a cualquier situación ligado a las cuestiones climáticas o ligadas a efectos de hechos antrópicos, por ejemplo alguna explosión de algún lugar o contaminaciones, lo ambiental, para que las mujeres conozcan cómo responder y cómo proteger a su familia en esta situación.